Fue acusada de comportamientos sospechosos sin haber hecho absolutamente nada fuera de lo común, y expulsada de la zona de embarque como si su sola presencia fuera una amenaza. Pero una hora más tarde, el mismo guardia de seguridad que la había señalado con arrogancia, sin verificar nada más que su propio prejuicio, estaba de rodillas ante ella pidiendo disculpas frente a cámaras, pasajeros y colegas, en una escena tan increíble que parecía sacada de una película. Lo que ocurrió en este vuelo no solo cambió el destino de los involucrados, sino que se convirtió en un caso emblemático que sacudió la conciencia de una industria entera. Antes de comenzar con esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto, y si te gustan historias reales como esta, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que lo necesite, y suscribirte para más historias con Ava. Desde el momento en que cruzó el control de pasaportes con su pasaporte rojo burdeos en la mano y una carpeta de documentos diplomáticos sujetos con firmeza contra el pecho, Malia James ya sabía que algo en la atmósfera había cambiado, porque aunque las miradas que le dirigieron fueron breves y casi imperceptibles, había en ellas una chispa que no era curiosidad ni cortesía, sino una tensión nacida de la ignorancia y reforzada por estereotipos que ella había enfrentado tantas veces que ya podía sentirlos incluso antes de que ocurrieran. Vestida con un conjunto formal color marfil, su cabello trenzado con precisión milimétrica, sus movimientos medidos por años de protocolo internacional y seguridad personal, Malia caminaba hacia la sala VIP con la determinación serena de quien ha trabajado para representar a su país en foros multilaterales, en negociaciones de paz, en sesiones cerradas con jefes de Estado, y no con la intención de llamar la atención, sino simplemente de esperar su vuelo de conexión hacia Dakar, donde debía reunirse con una comisión sanitaria de alto nivel. Pero bastó que se detuviera frente a una pantalla digital para verificar su puerta de embarque, y que luego se sentara por un momento a consultar un documento cifrado en su tableta, para que un agente de seguridad, observándola desde un monitor de vigilancia, decidiera marcarla con un código interno que solo usan en situaciones inusuales, activando sin saberlo una cadena de errores y decisiones apresuradas que pondrían en marcha el incidente más vergonzoso en la historia reciente del aeropuerto. Minutos después, un guardia uniformado, de paso firme y expresión endurecida por el ego, se acercó a ella, le pidió con brusquedad que se levantara, que lo acompañara para una verificación de rutina, aunque su voz delataba que ya había decidido que ella era culpable de algo que aún no podía nombrar, y sin esperar su consentimiento ni darle más detalles. Le arrebató el bolso de mano mientras el murmullo de los pasajeros a su alrededor se hacía más espeso y desconfiado, como si solo con verla caminar junto a ese hombre ya se justificara el rumor de que algo estaba mal. Malia, sin alzar la voz, sin permitir que su expresión se deformara por el desprecio o el miedo, caminó con él a través del pasillo principal, y aunque la gente no lo notó, cada paso que daba lo hacía mientras su reloj inteligente transmitía, en tiempo real, su ubicación exacta y una señal de alerta silenciosa al consulado de su país y al despacho de seguridad diplomática, porque Malia no solo era una pasajera más, sino una enviada especial con rango de inmunidad, y cada segundo que pasaba sin que nadie lo verificara, se convertía en una posible crisis internacional. Pero en ese momento, el guardia no sabía nada de eso. Solo veía a una mujer negra sola, con apariencia demasiado elegante para ser de por aquí, manipulando documentos complejos, con gestos seguros y expresión que no se dejaba intimidar. Y para él, eso era más que suficiente para sospechar. La condujo por un pasillo lateral poco iluminado, lejos de las miradas del público y del bullicio de las salas de espera, como si lo que estaba haciendo no quisiera ser visto por nadie, o como si en el fondo supiera que había algo profundamente incorrecto en la forma en que arrastraba, sin fundamento y sin explicación, a una mujer que no había hecho más que ocupar su espacio con dignidad y eficiencia, y aún así el guardia, identificado por una placa que decía C. Torregrosa, no parecía dispuesto a detenerse ni siquiera un segundo a reconsiderar su conducta. Mientras caminaban, Malia no decía una sola palabra, pero su mente ya operaba en múltiples capas, sabiendo que lo más importante no era evitar el atropello, que ya estaba en curso, sino documentarlo con precisión quirúrgica, porque su experiencia como enviada diplomática le había enseñado que las instituciones no cambian con argumentos, sino con evidencia, presión y consecuencias, y que la justicia, cuando por fin llega, solo lo hace cuando es imposible negarla frente a los ojos del mundo. Al llegar a la sala de revisión especial, un cuarto angosto con paredes grises, una mesa metálica y una cámara de seguridad en la esquina que parecía apagada, el guardia le ordenó con tono autoritario que abriera su bolso, que dejara sus dispositivos electrónicos sobre la mesa, y que le entregara la carpeta que llevaba protegida contra el pecho desde que había bajado del avión anterior,
Y aunque Malia le advirtió, con la misma calma que usan los jueces antes de dictar sentencia, que ese documento estaba clasificado bajo protección diplomática y que él no tenía jurisdicción para tocarlo, él soltó una carcajada sarcástica y dijo, como si estuviera en un programa de televisión barato, aquí no hay diplomacia que valga si estás actuando raro. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe sin ser tocada, empujada por alguien que ni siquiera se detuvo a preguntar si podía entrar. Y en el marco apareció una mujer alta, vestida de traje azul marino, con una credencial colgando del cuello y un acento extranjero apenas perceptible al decir señor Torregrosa. Deténgase inmediatamente lo que está haciendo y retroceda 3 pasos, porque en este momento acaba de violar el artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, y, si no comprende la gravedad de esa frase, se la explicaré con abogados, medios y sanciones internacionales. Era Natalie Ober, directora adjunta de la Oficina de Relaciones Exteriores del Consulado de Estados Unidos en Madrid, quien no solo había recibido la alerta de emergencia generada por el reloj de Malia, sino que había llegado en menos de 20 minutos gracias a que el protocolo automático activado por la señal contenía coordenadas en tiempo real y nivel de riesgo progresivo, algo que los guardias comunes como Torregrosa no sabían que existía, porque no estaban entrenados para lidiar con alguien como Malia James. En ese instante, Torregrosa comenzó a palidecer, no solo porque entendía que había ido demasiado lejos, sino porque detrás de Natalie comenzaron a entrar 2 hombres de traje oscuro con insignias del Ministerio de Interior. Y uno de ellos, con una expresión que era todo menos amable, extendió una tablet que mostraba en la pantalla un resumen del perfil diplomático de Malia, su nivel de inmunidad y una orden directa firmada digitalmente por el ministro de Transporte. Liberar de inmediato. Emitir disculpas oficiales. Prioridad roja. La atmósfera se volvió irrespirable. El guardia retrocedió, como un animal atrapado en su propia trampa, y en ese momento exacto, mientras todos los ojos estaban sobre él, Malia se acomodó la chaqueta, cruzó los brazos con lentitud, y dijo con una voz tan serena que dolía, yo advertí que era mejor verificar antes de asumir. Pero lo que aún no sabía Torregrosa era que aquello no había terminado. Ni siquiera había comenzado lo peor. A pocos metros de allí, en la puerta 17A, el ambiente que minutos antes estaba lleno de la impaciencia habitual de los viajeros ansiosos por abordar, había comenzado a llenarse con una mezcla extraña de confusión y expectativa, porque una azafata del mostrador acababa de recibir una llamada por línea directa y su expresión cambió del gesto amable y rutinario a uno de completa incertidumbre, mientras sostenía el teléfono con una mano y levantaba la otra para detener el embarque, diciendo en voz alta, aunque sin saber aún exactamente por qué, que el vuelo quedaba temporalmente suspendido por orden superior. Los pasajeros, entre ellos diplomáticos, empresarios, turistas y familias, comenzaron a murmurar entre sí, revisando los paneles y mirando sus relojes, pero nadie tenía claro qué estaba ocurriendo, hasta que una reportera de un canal francés, que viajaba con su equipo rumbo a Senegal, levantó su cámara por instinto profesional y comenzó a grabar discretamente, presintiendo que algo más grande estaba a punto de suceder. Mientras tanto, en la oficina de seguridad, Torregrosa seguía con el rostro descompuesto, tratando de entender en qué momento una revisión por comportamiento inusual se había convertido en una crisis diplomática de alto nivel. Pero no alcanzó a completar ese pensamiento, porque la tablet que aún sostenía uno de los agentes del ministerio emitió un pitido seco, indicando una actualización urgente. La Embajada de Estados Unidos había emitido una notificación oficial a la prensa internacional, licitando que se documentara cualquier evidencia de trato discriminatorio hacia la delegada Malia James, y además adjuntaba un link de transmisión en vivo desde el aeropuerto, cortesía del canal del consulado. Fue entonces cuando Malia, que hasta ese momento había permanecido firme pero discreta, se giró ligeramente hacia la cámara del salón, que hasta entonces todos creían apagada, y, sin levantar la voz, comenzó a narrar cada detalle del incidente, sin omitir ni exagerar, usando frases pausadas y precisas, como si estuviera redactando en tiempo real la crónica de una injusticia que no solo la había afectado a ella, sino a millones de personas que alguna vez fueron humilladas en silencio por prejuicios disfrazados de seguridad. Me llamo Malia James. Viajaba con documentos clasificados, autorizados y sellados, bajo protección diplomática, cuando fui detenida sin explicación, sin evidencia y sin respeto a los protocolos internacionales. Me acusaron de comportamiento sospechoso por revisar un informe médico en mi tableta. Fui escoltada, interrogada y forzada a entregar pertenencias diplomáticas sin presencia legal. Todo esto sin que se revisara mi identidad. Solo mi colored appeal. Solo mi calma. Solo mi diferencia. Los ojos de Torregrosa se clavaron en el suelo.
El resto de los presentes, incluidos los propios agentes del ministerio, no podían dejar de mirarla. Era imposible hacerlo. Y mientras ella hablaba, el sistema interno de pantallas del aeropuerto, conectado a las alertas institucionales, interrumpió la publicidad habitual para emitir, en bucle silencioso, un texto en rojo que decía: se ha iniciado una revisión disciplinaria por conducta indebida. Las imágenes están siendo archivadas para procesos internos y externos. Colabore con respeto. En menos de 20 minutos, el aeropuerto completo sabría quién era Malia James. Y en menos de una hora, el mundo lo sabría también. A medida que las pantallas del aeropuerto proyectaban esa notificación institucional en bucle rojo, como si se tratara de una señal de emergencia silenciosa que solo algunos sabían leer, la noticia comenzó a propagarse con una velocidad inusual incluso para los estándares de los escándalos modernos, porque no fue un tuit, ni un comunicado, ni siquiera un vídeo viral lo que desató la ola de atención global, sino la transmisión en vivo desde el canal del consulado estadounidense, donde el rostro sereno y firme de Malia James ya era reproducido por cadenas internacionales, mientras sus palabras eran traducidas en subtítulos a más de 5 idiomas por equipos diplomáticos que comprendían, sin necesidad de contexto, que estaban ante un acto que no solo denunciaba una injusticia, sino que la enfrentaba con inteligencia y dignidad. En la sala de espera del vuelo suspendido, los pasajeros comenzaron a recibir notificaciones en sus teléfonos, mensajes de familiares, alertas de prensa, fragmentos del discurso de Malia replicados en redes sociales, y de pronto, las miradas que antes la habrían evitado o juzgado sin conocerla, se convirtieron en expresiones de asombro, de respeto, e incluso de vergüenza, porque comenzaban a entender que lo que estaba ocurriendo allí no era un simple error burocrático, sino una demostración dolorosa de cómo los sistemas, cuando no se cuestionan, pueden fallar de la forma más humana posible, ignorando la verdad solo porque no encaja con el prejuicio. Mientras tanto, en una sala aparte de control institucional, el director general del aeropuerto sostenía una llamada de tono gélido con la ministra de Exteriores, quien, sin perder tiempo en protocolos diplomáticos ni rodeos políticos, le informó que el gobierno estadounidense exigía una disculpa pública, inmediata y simbólica, emitida directamente por el responsable del incidente, en presencia de testigos, cámaras y autoridades, o de lo contrario se suspenderían los vuelos compartidos con dos de las principales aerolíneas nacionales durante 72 horas, lo que equivalía a una pérdida multimillonaria y una catástrofe logística. El director, con la garganta seca y el rostro pálido, no discutió. Solo asintió y colgó. Y así fue como, en medio de una escena casi cinematográfica, las puertas del salón de revisión se abrieron lentamente para dejar entrar a una comitiva improvisada. Dos representantes del consulado, una funcionaria de protocolo internacional, una traductora de lenguaje de señas, 3 cámaras de prensa, y al final, casi arrastrando los pies, el propio agente Torregrosa, cuya presencia era requerida no como autoridad, sino como ejecutor de una disculpa que ya no podía postergar. El silencio era espeso cuando se detuvo frente a Malia, quien permanecía de pie junto a la mesa metálica, su bolso cerrado, su dignidad intacta, su temple aún más fuerte que al comienzo. Y entonces, bajo la mirada atenta de todo el salón, con la cámara encendida y el peso de una vergüenza que por fin comenzaba a comprender, Torregrosa se arrodilló. No con teatralidad, no con falsa humildad. Contour Pisa, con ojos húmedos, con una voz quebrada que apenas logró pronunciar. Señora James, me equivoqué. Juzgué mal. Juzgué por fuera. Y fallé, como profesional y como ser humano. Maliano sonrió. No se quebró. No extendió la mano. Solo respondió con la misma firmeza con la que había soportado cada minuto de injusticia. Lo importante no es que se arrodille hoy, es que se levante diferente mañana. Y con eso, el cuarto entero supo que había sido testigo no solo de una disculpa, sino de una lección. Apenas Malia terminó de pronunciar aquellas palabras que resonaron en la sala con más peso que un discurso completo ante una corte, el silencio que había envuelto la escena, esa quietud incómoda y cargada, como cuando el aire se tensa justo antes de una tormenta, se rompió de forma inesperada con un sonido suave, tímido al principio, pero inconfundible. Unas palmas, solas, seguras, decididas, naciendo desde el fondo del pasillo donde un pasajero, un joven afrodescendiente con auriculares, colgando del cuello y lágrimas visibles en los bordes de sus ojos, comenzó a aplaudir no por protocolo, ni por aprobación superficial, sino por algo más profundo, más visceral, como quien reconoce en otra persona una historia que también le pertenece. Y lo que siguió fue aún más inesperado, porque detrás de ese joven, una mujer mayor, con velo y bastón,
Se puso de pie lentamente, aplaudiendo sin emitir un solo sonido con su boca, pero con los ojos llenos de una emoción que no necesitaba palabras. Y luego se sumó un ejecutivo asiático, luego una madre con su hija, luego el técnico de mantenimiento que había estado apoyado en la puerta desde el principio, hasta que finalmente todo el vestíbulo, incluidos algunos empleados de la aerolínea, miembros de la seguridad aeroportuaria y hasta una azafata de primera clase, rompieron en una ovación que no fue planeada ni coreografiada, sino nacida del corazón colectivo que reconoce, aunque sea tarde, cuando ha presenciado un acto de verdad y valentía. Torregrosa, aún de rodillas, sintió ese aplauso como una mezcla de redención y castigo, porque cada palmada, aunque dirigida a Malia, era también un eco de todo lo que él había ignorado, todo lo que había negado, todo lo que, por costumbre, por comodidad o por prejuicio, había elegido no cuestionar. Malia, sin necesidad de responder con gestos grandilocuentes, respiró profundamente, bajó la mirada unos segundos para dejar que la emoción la atravesara sin quebrarla, y luego levantó el rostro con serenidad, dirigiéndose a la representante del consulado que ya se acercaba para entregarle un documento firmado por el Ministerio de Transporte. Una carta oficial de disculpa, una acreditación diplomática de refuerzo y, lo más significativo, una cláusula especial que establecía que ningún agente del aeropuerto podría volver a tocar su documentación sin presencia legal certificada. Pero lo que realmente la sorprendió no fue el papel ni la ovación, sino la niña, no mayor de 12 años, que se le acercó entre la multitud, sujetando un cuaderno de notas con manos pequeñas y voz temblorosa, y que le dijo mientras los ojos le brillaban: «Usted es de verdad, ¿verdad? Porque quiero ser como usted cuando crezca». Malia se agachó, le acarició suavemente la mejilla y le respondió: «Soy de verdad. Y tú también. Y nunca dejes que nadie te diga lo contrario». Las cámaras captaron ese momento. Y horas después, esa imagen, la de una mujer negra con poder, ternura y justicia en los ojos, hablando con una niña que veía en ella el reflejo de un futuro posible, daría la vuelta al mundo. Pero aún faltaba el final del vuelo. Y la escena más inesperada de todas. Después del aplauso, de las disculpas, de la niña y su cuaderno, el aeropuerto volvió lentamente a respirar, pero con un ritmo distinto, como si algo esencial se hubiera movido entre sus muros sin que se notara del todo al principio, como si cada persona que había presenciado lo ocurrido cargara ahora un peso nuevo, no de culpa, sino de conciencia. Una forma de ver distinta que solo se adquiere cuando se está demasiado cerca de una injusticia que no logró esconderse. Amalia, que ya no era simplemente la pasajera diplomática, ni la víctima de un acto de prejuicio, ni siquiera la figura central de un incidente viral, se le ofreció una sala privada para descansar, con bebidas, flores, incluso un intento torpe de cortesía por parte del subdirector del aeropuerto. Pero ella declinó con educación todo eso, y lo único que pidió fue poder abordar su vuelo sin más miradas, sin más gestos que buscaran perdonar lo imperdonable, sin que nadie le preguntara una vez más: «¿Cómo se siente usted ahora?», como si esa pregunta pudiera borrar lo anterior. Así que, 36 minutos después del horario previsto, el vuelo 729 con destino a Dakar volvió a figurar en pantalla como embarcando. Pero esta vez, con un detalle poco común: el capitán del avión en persona, uniforme impecable y gorra en mano. Bajó de la aeronave y se dirigió a la puerta de embarque para recibir a Malia James con un gesto que no fue grandilocuente ni ceremonial, sino humano, directo, cargado de respeto, inclinando levemente la cabeza como quien reconoce la grandeza en silencio. Cuando Malia cruzó el pasillo telescópico hacia la cabina, todos los pasajeros ya estaban sentados, y el ambiente era de una quietud casi reverencial, como si el avión mismo supiera que transportaba más que equipaje y destinos, como si supiera que una historia había despegado antes que las turbinas. Al entrar, no hubo anuncios innecesarios, ni disculpas redundantes por parte de la tripulación, solo miradas sinceras, una azafata que se cuadró discretamente y un asiento en primera clase que llevaba sobre la bandeja una nota escrita a mano. Estimada Dra. James, que el cielo sea tan digno de usted como nosotros no supimos serlo en tierra. Con respeto, la tripulación. El avión despegó minutos después, y en la curva suave hacia el cielo nocturno, mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña bajo una manta de luces, Malia apoyó la cabeza a la ventanilla, cerró los ojos un instante y pensó, con la claridad que solo dan las alturas, que el verdadero vuelo que acababa de iniciar no estaba en el aire, sino en cada persona que la había visto mantenerse de pie. Porque lo que se levanta con dignidad no vuelve a caer con vergüenza. Pero aún quedaba algo más, algo que ni siquiera ella imaginaba.
El avión ya había alcanzado los 30.000 pies cuando las luces suaves de la cabina se atenuaron y la mayoría de los pasajeros comenzaron a acomodarse para dormir, ver una película o simplemente dejarse llevar por el susurro constante de los motores. Pero Malia, con su libreta electrónica aún en las manos y el maletín de seguridad perfectamente alineado junto a sus pies, no se permitía desconectarse todavía, porque algo dentro de ella, una intuición afinada por años en escenarios tensos y mesas llenas de falsedades elegantes, le decía que esa historia aún no había escrito su última línea. Y entonces ocurrió. Apareció en su pantalla la notificación de un mensaje cifrado, proveniente del Ministerio de Asuntos Globales de su país, marcado con la categoría de máxima prioridad y una línea de asunto que no tenía nada que ver con el informe de salud que originalmente debía presentar en Dakar. Propuesta de nombramiento urgente. Aprobación unánime del Consejo. Malia parpadeó una sola vez antes de abrirlo, y mientras sus ojos recorrían las líneas, se le tensó el pulso, no por miedo ni emoción inmediata, sino porque comprendía el peso histórico de lo que le estaban comunicando. A partir del lunes siguiente, se haría público que ella sería nombrada embajadora plenipotenciaria para la Comisión Internacional de Ética en Transporte Aéreo y Derechos Humanos, un cargo nuevo, creado como respuesta directa al incidente que había sufrido, respaldado por 17 países y con autoridad para emitir recomendaciones vinculantes a aerolíneas, aeropuertos y agencias de seguridad en todo el mundo. No era un premio, no era compensación, era una misión. El mensaje concluía con una frase del presidente de su país, escrita de su puño y letra al final del texto, una línea breve que lo decía todo. Transformaste la humillación en política. Te elegimos para que nadie tenga que hacerlo más. Malia cerró el documento, lo archivó con una contraseña, y esta vez sí se permitió cerrar los ojos por unos minutos, no para descansar del todo, sino para respirar hondo esa sensación rara que se siente cuando el pasado duele pero ya no pesa, cuando el presente duele pero ya no te doblega, y cuando el futuro, por fin, empieza a parecerte un lugar al que vale la pena llegar. Horas más tarde, al aterrizar, no hubo prensa en la pista, ni cámaras escondidas, ni ninguna comitiva esperando. Solo una brisa cálida del sur. Y una mujer caminando con paso firme por el pasillo del avión, sabiendo que había llegado a su destino con más historia a cuestas de la que jamás imaginó llevar. Una historia que no comenzó con un asiento ni terminó con una disculpa, sino que se convirtió en algo mucho más poderoso. Una señal, un símbolo, un cielo nuevo para todas.